Dice el Evangelio de Lucas que Jesús estaba a la mesa en casa de un fariseo y una mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Padre, gracias por permitirnos hoy, Señor, venir a tus pies, Señor, y con nuestras lágrimas, Padre, con nuestra angustia, con nuestra desolación, quizás, Señor, venir a tus pies, Señor, y decirte que solamente tú eres el único que puede, Señor, darnos salida, el único que puede rescatarnos, el único que puede abrir puertas donde están cerradas, Señor. Hoy ungimos, Señor, tus pies con el perfume de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Ungimos tus pies, Señor, con esa fragancia de la oración, Señor, de un corazón que viene delante de ti contrito y humillado, Señor, y que pide a su Señor, declara a su Señor como el único Redentor, como el único Salvador de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor Jesús. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor Jesús. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús
y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Señor, estamos, Señor, en esa gracia que nos permite, Señor, tener un momento de tu presencia, Señor, un instante, Señor, de tu gloria, de tu amor. Y así como aquellos discípulos, Señor, pudieron ver la gracia, Señor, en todo su esplendor, el resplandor de tu gloria, Padre. Hoy nosotros, Señor, tus hijos, podemos participar, Señor, de esa gracia que nos permite, oh Dios, ser, Señor, testigos de ese resplandor de tu gloria. Hoy, oh Dios, te pido que allí donde cada uno de mis hermanos estés, tú les ministres, Señor, en sus corazones, y que puedan, Señor, ser impactados, puedan participar, Señor, de ese resplandor de tu gloria, que puedan experimentar, Señor, ese minuto en tu presencia, Señor, ese deseo, Señor, de que nunca acabe, Señor, el poder hablar contigo, el poder orar, Señor, el poder cantar para ti. Padre, gracias porque solamente tú eres ese Dios de amor que está en todo lugar, en todo momento, Señor, de nuestras vidas, cercano al que le busca. Hoy te pido, Padre, que ministres los corazones, Señor, de todos los que están, Señor, necesitados, de todos aquellos que están, Señor, sedientos de tu palabra, anhelantes, Señor, de la consolación tuya, Señor, y que podamos experimentar cada uno, Señor, en su medida, Señor, esa grosura, Señor, de tu mesa, esa fuerza de tu Espíritu Santo que nos da aliento, Señor, que endereza nuestras rodillas que parecen flaquear, Señor, y también que nos llena nuevamente de gozo, Señor, el gozo de tu salvación. Te alabamos hoy, te bendecimos, Señor, y queremos cantar para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Señor, mi única verdad está en ti.
te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso. Señor, tú eres ese Dios todopoderoso que obraba milagros, Señor, que hacía, Señor, hablar al mudo, que hacía, Señor, que el cojo, Señor, se levantara y saltara, Señor. Y tu palabra nos narra que estando tú fuera de, que estando tú en la ciudad, echaba fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba, pero que algunos de los que estaban allí decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Señor, nosotros conocemos que tú eres el dueño del poder, que tú eres el Dios todopoderoso, que eres el único, Señor, capaz de obrar grandes maravillas, Señor, en nuestras vidas. Y por eso, oh Dios, nosotros cada día glorificamos tu nombre y nos maravillamos, porque sabemos que aún el poder respirar, Señor, el poder levantarnos, Señor, y abrir nuestros ojos, Señor, es la gracia tuya, es un milagro tuyo, Señor. Nos maravillamos por cada cosa que ocurre, Señor. Nos maravillamos cuando tú, Señor, nos proteges, cuando nos guardas, Señor, cuando aún en medio de la tempestad, de la tormenta, tú estás, Señor, al cuidado de nosotros. Pero también, Señor, sabemos que hay muchos que saben, Señor, que estando tu poder en nuestras vidas, Señor, quieren buscar, Señor, la razón para hacernos caer, para tentarnos, Señor, buscar argumentos y razones que hagan entender lo que solamente viene de tu mano y de tu favor, oh Dios. Por eso hoy te pido que así, Señor, como la gente se maravillaba y reconocía que era tu poder, nosotros no dejemos de darte a ti la gloria y la honra en cada cosa de nuestras vidas, Señor, en cada momento, Señor, de nuestras vidas en que tú obras, Señor. Que no sea nuestro corazón llenándose de argumentos como los argumentos de los fariseos para darle justificación a lo que solamente te pertenece a ti, Señor. Que este pueblo sea un pueblo que sepa honrar tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios que nos sustenta, el Dios que nos sana, el Dios que nos liberta, Padre. Hoy, Señor, como ese pueblo tuyo, queremos rendirte un homenaje de adoración y acción de gracias. Porque aún, Señor, en medio de la tempestad, de la tormenta, de la nevada, Señor, has guardado nuestras vidas. Aún en medio de la enfermedad, de la pandemia, tú has estado ahí, Señor. No ha faltado nada, nos has sustentado, Señor, y has sido, Señor, pródigo con nosotros. Hoy te pido, Padre, que este reconocimiento y esta gratitud permanezca en nuestros corazones y que un día podamos contarle, Señor, a nuestras generaciones que tú has sido, Señor, ese Dios que abrió los mares, Señor, ese Dios que sustentó nuestras vidas en medio del caos y de la enfermedad, y que lo seguirás haciendo por millares de las generaciones de los que te temen y de los que te buscan, Señor. En tu nombre oramos y en acción de gracias. Amén y amén. Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, teniendo el privilegio de poder compartir a través de las pantallas de la internet lo más importante para nuestras vidas, que es la palabra del Señor. Quiero compartirles hoy un pasaje bíblico que está en el primer libro de Reyes, capítulo 12,
desde el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Padre, te damos muchas gracias, Señor, te bendecimos en esta tarde. Te pedimos que tu palabra, Señor, como perla preciosa, como ese mensaje del cielo divino, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor, para influenciar, para llenar, Señor, para resplandecer en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y quedar sellada tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice entonces: reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Bueno, gran incidente, este acontecimiento que cambió totalmente la unidad de Israel, ya que recordemos que tanto Saúl, David y Salomón reinaron las 12 tribus unificadas de Israel. Pero por el pecado de Salomón, de su idolatría, Dios dividió las 12 tribus, haciendo un reino al norte y un reino al sur. El reino del norte con 10 tribus, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Judá, donde estaban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Más o menos en 923 a.C. sucedió este acontecimiento que dividió totalmente, que separó totalmente el reinado de Israel. Pero había una promesa de Dios. Fue Dios quien dividió. Y lo puso a Jeroboam como rey en el norte. Y al hijo de Salomón era Roboam como rey en el sur. Pero el miedo de Roboam, el temor a que los del reino del norte se fueran a festejar la fiesta al Señor en Jerusalén y que todo el pueblo fuese otra vez a reconocer a Roboam como rey, ese miedo, ese temor de hombre hizo que este hombre se apartara no solo de los mandamientos, sino del temor de la ley de Jehová y también de las costumbres y de las fiestas de Israel. Por el puro temor de que las 10 tribus o muchos de ellos se fuesen a Jerusalén a celebrar la fiesta al Señor. Había un solo lugar de celebración al Señor, que era el templo de Salomón, que estaba en Jerusalén. Y fue Jeroboam que por su temor, teniendo la promesa de Dios, porque Dios le dijo que él iba a ser rey sobre las 10 tribus, y era una palabra dada por Dios y él tenía que confiar en esa palabra, pero su temor hizo pecar contra el Señor. Y hizo el pecado más grave, que fue hacer 2 becerros de oro y poner uno en Betel y otro en Dan, para que adoraran a esos toros, a esos becerros que significaban el dios de la fertilidad. Así eran los dioses de aquellas naciones que lo simbolizaban como un toro, como un becerro, porque era el dios de la fertilidad. Y Jeroboam, siendo conocedor de la ley de Moisés, a quien Dios le confió las 10 tribus de Israel en el norte,
por temor del hombre, por el temor a perder ese reinado que Dios le había dado, constituyó una nueva orden, una nueva ley, unas nuevas costumbres y nuevos dioses. Separó totalmente a las 10 tribus de Israel y las puso a adorar becerros de oro. Betel, que era un lugar muy importante de adoración, después de pasar el pueblo de Israel el Jordán, fue el primer lugar de adoración donde levantaron el tabernáculo en Betel. Ahí se adoraba. Después se pasó a Silo y después, por último, en Sión, en el monte donde es ahora Jerusalén. 3 sitios de adoración. Y fue en Betel donde puso Jeroboam un becerro para adorar. Les cambió la cultura, les cambió la religión simplemente por un celo político, para conseguir sus propios beneficios políticos y económicos. Esta situación que estaba viviendo Israel separó totalmente, dividió las 12 tribus de Israel. Desconociendo los mandamientos, desconociendo la ley, desconociendo la voz de Dios, se separaron del culto al verdadero Dios y se pusieron a adorar los becerros que Jeroboam, como rey instituido por Dios, que se le borró totalmente de la mente quién lo había puesto por rey, puso a las 10 tribus de Israel a adorar becerros. Pero el Señor en su misericordia mandó profetas a hacerle acordar a Jeroboam quién le había puesto y por qué había hecho altares y por qué había constituido sacerdotes que no eran la constitución que Dios hizo en la ley de Moisés, la tribu de Leví. No, Jeroboam constituyó a todo aquel que quería ser sacerdote, lo constituía como sacerdote de esa nueva religión que él había inventado. Es decir, que falseó todo el sistema, solo por el temor a perder el privilegio, el reconocimiento, la fama y la honra. Mis amados hermanos, la pregunta es, hoy, ¿qué tiene que ver esa situación? Tiene que ver mucho. Porque hoy la iglesia del Señor Jesucristo, se ha olvidado de la adoración a Dios y casi, con mucho sutileza puedo decir y prudencia, que hoy en las iglesias se adora a los hombres, se adora a los ministerios, se adora a los predicadores y no a Dios. Porque se olvidaron de los principios fundamentales que Dios instituyó para el verdadero culto a Dios. ¿A quién es la honra? ¿A quién es la gloria? Sino para el Señor. Lógicamente no hay becerros, pero hay hombres. Se han puesto en el lugar de Dios. Ministerios, iglesias, nombre de iglesias, se han puesto en el lugar de Dios. Este grave problema, este grave conflicto espiritual que nos presenta en el primer libro de Reyes, tuvo unas consecuencias nefastas. La apostasía total de las 10 tribus de Israel, que se perdieron totalmente. Se mezclaron con las demás naciones. Perdieron el horizonte, perdieron la verdad, perdieron el camino. Y ese es el peligro que esta palabra anticipa y notifica a la iglesia de Cristo. ¿A quién sigue la iglesia? ¿A Cristo? Debería ser. Sería lo ideal y lo lógico. Pero ¿a quién sigue la gente? Denominaciones, iglesias, pastores, apóstoles, ministerios, profetas, evangelistas, hombres que se han atribuido y que se han puesto en el lugar de Dios.
sutilmente, poniendo el nombre de Jesús, pero realmente los que son aclamados, aplaudidos, son ellos, reconocidos. Que el Señor nos mantenga pequeños, que nuestros pies estén sobre la tierra y nuestras manos tendidas hacia el cielo. Y no nos olvidemos quién nos ha llamado y quién nos ha puesto y nos ha dado el privilegio de hablar en su nombre. Jeroboam, a quien Dios lo constituyó como rey de las 10 tribus de Israel, por un temor humano, teniendo la promesa de Dios que él iba a ser rey sobre las 10 tribus de Israel, por un temor humano, político, cultural, porque se acercaba la fiesta al Señor, la fiesta más grande de la Pascua que se celebraba cada año, dijo: ahora las 10 tribus irán a ofrecer sacrificio a Jehová en Jerusalén y me van a dejar a mí, solo van a reconocer al hijo de Salomón como el rey. Y ese celo, ese temor de hombre, hizo que cometiera todas estas imprudencias, todas estas traiciones ante el Señor. Teniendo la promesa de Dios, si fue Dios el que lo constituyó como rey sobre las 10 tribus de Israel. Y tuvieron consecuencias nefastas. El pueblo se mezcló, perdió la identidad, perdió la comunión, perdió el camino, perdió la sabiduría, perdió el contacto con la ley, con la palabra de Dios. Porque se hicieron adoradores de ídolos, de imágenes. Y todavía un becerro. Este hecho tan grave que separó totalmente a Israel, las 12 tribus, pero que siempre quedaría un remanente por fidelidad de Dios. Mis amados hermanos, ¿a quién seguimos hoy? ¿Dónde están puestos nuestros ojos hoy? ¿En los altares? ¿En los hombres? ¿En los cantantes? ¿En los adoradores? ¿En los predicadores? ¿En los apóstoles? ¿En los profetas? ¿Nuestros ojos están puestos en el hombre o en el Señor? Esa es la pregunta. Es la pregunta clave de esta tarde. ¿A quién seguimos? ¿A quién miramos? Tenemos que mirar y seguir al único que es fiel y que nunca nos va a defraudar. Y se llama Jesús. Porque nosotros los hombres, los predicadores, los pastores, profetas, maestros, apóstoles, por conseguir nuestros proyectos personales, nos podemos desviar de la verdad, manipular las emociones, camuflar la verdad, para tener gente y un pueblo que reconozca al hombre, pero no a Dios. Y sería el mismo pecado de Jeroboam. Porque hay un temor humano. Ese temor humano que dice: que gente se puede ir de sus iglesias. Que entonces ponen palabras que pongan temor en el corazón de esas personas. Si tú te vas de esta iglesia, vas a ser maldito. Si tú te vas de esta iglesia, vas a perder la bendición, incluso la salvación. Cuidado con eso. Ahí está Jeroboam, ahí está el espíritu antagónico, el espíritu contrario
a la verdad, al amor, a la unidad. La iglesia es una sola. Y la iglesia le pertenece a Cristo. No a los pastores, no a los apóstoles, no a los profetas. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre puede suplantar el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Tomarse la atribución de adueñarse de la iglesia o de las ovejas. Se fue el gran pecado de Jeroboam, que siguió heredando en cada uno de sus hijos y sus generaciones, con el mismo pecado. El todo era mantener el poder político de Israel. 10 tribus. Era mucha honra. Muchos ingresos. Que no nos equivoquemos. Que el Señor guarde nuestros corazones. Y lo más importante, que la verdad siempre esté allí, en medio de nuestros dos ojos. La verdad de la palabra de Dios. ¿A quién seguimos? Denominaciones. Es que yo soy pentecostal, es que yo soy bautista, es que yo soy metodista. Somos de Cristo. Seguimos a Cristo. No denominaciones, no nombres de iglesia. Seguimos a Cristo porque somos de Cristo, somos discípulos de Cristo. Se acabó. Lo demás es de hombres, conceptos humanos, porque los hombres lo que hacemos es dividir en lugar de unificar, en lugar de unir. El Espíritu Santo quiere unir. Así que mis hermanos, tengamos cuidado, seamos inteligentes, seamos sensibles, seamos coherentes en lo que creemos y pongamos nuestros ojos en el invisible, no en los hombres. Tú y yo seguimos a Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Tú y yo seguimos a Cristo. No iglesias, no ministerios, no denominaciones. Queremos seguir, servir y amar al Señor Jesús. Jeroboam hizo este hecho catastrófico que marcó totalmente el destino de las 10 tribus de Israel. Por eso desde aquí viene el problema. Cuando en los tiempos de Jesús los judíos no la llevaban con los samaritanos porque los samaritanos eran la mezcla de las 10 tribus con las demás naciones. Y por eso los judíos no lo reconocían como verdaderos descendientes de Abraham ni de Jacob. La iglesia puede perder el norte, puede perder la visión. La iglesia, si no pone sus ojos en Cristo, se desvía sin darse cuenta. Y en el momento que menos piensa, simplemente está puesto sus ojos en los hombres, en los ministerios, y no en Cristo. Perdemos la visión fácilmente. Por eso necesitamos a tiempo y fuera de tiempo estudiar, escudriñar, escuchar la palabra de Dios. No pensamientos humanos, la palabra de Dios. No argumentos psicológicos ni platónicos, sino la palabra de Dios. No psicología humana, sino palabra de Dios.
que nos ubique, que nos restaure, que nos vuelva al camino, que nos corrija, que nos alumbre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pero su palabra. Por eso es necesario leer estas historias que quedaron con un propósito. Notificarnos hoy a la iglesia que puede pasar lo mismo. Porque los pastores nos hemos puesto en el lugar de Dios, lugar que no nos corresponde. Y enseñamos y manipulamos y camuflamos la verdad de acuerdo a lo que queremos conseguir. Y nos olvidamos de la verdad. Nos olvidamos que la palabra es la única que tiene el poder para sanar, para liberar, para prosperar, para proveer. Y nos perdemos tan rápido de la verdad. Y nos perdemos tan rápido del gozo de la paz. Y nos volvemos simplemente seguidores de hombres. Seguidores ciegos. Guías de ciegos. Porque nos olvidamos del principio. Nos olvidamos que es Dios quien nos constituyó como pueblo, como nación. Y que nos dio el privilegio y la honra de predicar su palabra. Él nos constituyó. Y Él es el dueño de su iglesia. No nosotros los hombres. Este gran pecado de Jeroboam, que persistió en sus generaciones, que acabó totalmente con miles y miles descendientes de Abraham, de Jacob, porque tampoco tenían el conocimiento y se dejaron embaucar por la falta del conocimiento. Por eso la iglesia tiene que conocer y nunca dejará de conocer y aprender, porque somos aprendices. ¿Por qué se perdió el pueblo? Porque le faltó conocimiento. Cuando Jeroboam los puso a adorar a los becerros, era imposible que ellos no tuvieran el concepto de que el Dios de Israel era un Dios invisible y que el lugar importante de su encuentro con Dios era el templo y era el lugar de adoración. Pero su falta de conocimientos, su falta de frescura del conocimiento, simplemente obedecieron a un rey que por su celo político los puso a adorar imágenes hechas por manos de hombres. Imágenes hechas a su imagen y a su semejanza. Dioses hechos por manos de hombres. Que tienen nariz y no respiran. Que tienen ojos y no ven. Que tienen boca pero no hablan. Pies tienen pero no pueden caminar. Oídos tienen pero no pueden oír. Y por la falta del conocimiento simplemente se pusieron a adorar a unos becerros, imágenes hechas en forma de bestias, de animales. Y les dijo el rey: este es Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto, dándole a Dios la imagen de un animal, hechos y tallados por manos humanas. Falta de conocimiento. Quien adora una imagen es porque no conoce a Dios.
Quien se postra ante un ídolo hecho por manos de hombre es porque no tiene el conocimiento del verdadero Dios. Y las 10 tribus que tenían el contacto con la ley, que ya estaban acostumbrados a subir al templo a adorar a un Dios que no veían, fácilmente cayeron en la adoración de unos simples becerros de oro. Simplemente porque un rey les dijo. ¿Qué se enseña en la iglesia? ¿Qué es lo que aprendes tú de la boca de aquel predicador, de la boca de aquel que en el nombre de Dios habla? Tenemos que tener la sabiduría suficiente, el conocimiento suficiente de la palabra, para que el Espíritu Santo remueva todo ese peso de gloria, para que el día de la prueba sigamos permaneciendo ahí donde Dios nos quiere ver, adorando, exaltando a ese Dios que no le podemos ver, pero que es real. El pueblo judío es el único pueblo, la única nación que durante toda su historia ha adorado a un Dios que no se ve. Todas las demás naciones adoran imágenes, ídolos. Cada uno tiene su Dios, cada uno tiene su imagen, cada uno tiene su representación física de lo que quieren adorar. Pero el pueblo judío es el único pueblo que durante toda su historia ha adorado a un Dios invisible. Y esa herencia, cuando vino Jesús, es la herencia de nuestra fe, nos dejó esa fe del Dios invisible, que se manifiesta a través de la palabra por el Espíritu Santo. Y seguimos adorando a un Dios invisible, a un Dios que no se ve, pero que es real para nosotros, porque es por fe que creemos en Él. Entonces, este gran pecado de Jeroboam, que se constituyó en un pecado que Satanás insistió en la generación de Jeroboam que se siguiera pecando en este mismo suceso, para que la gente que anhelaba adorar al verdadero Dios fuera gente apóstata. Estaban confundidos. Y por eso el relato de la samaritana. La samaritana era el producto de esa fusión, de esa mezcla. Y algo sabía. Porque ella le dijo al Señor, los judíos dicen que es en Jerusalén donde se adora a Dios, pero nuestro padre Jacob nos dejó este pozo para adorar a Dios. Tenían un poquito de conocimiento, pero les faltó mucho conocimiento. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Es la hora donde ni allá, ni en Jerusalén, ni aquí se adorará. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El nuevo pacto, la nueva alianza. Mis amados hermanos, pueblo de Dios, gente que anhela conocer ese Dios vivo, que Dios nos guarde de poner nuestros ojos en personas, en objetos, en imágenes, en ministerios, en denominaciones. No defiendas tu denominación, no defiendas tu iglesia, no defiendas a tu pastor, defiende tu fe, la fe en Cristo Jesús, Jehová Nisí, que significa Él es nuestra bandera. Jesús es mi bandera. Defiende tu fe, defiende lo que tú crees en ese Dios invisible, en ese Dios que se ha revelado a través de la palabra y que te ha llenado de vida, de gozo, de paz. Pon tus ojos en el invisible. Pon tus ojos en la palabra. Porque la palabra es espíritu y es verdad.
Quitemos todo lo visible que pasará. Nadie es importante. Es Cristo el importante. Él es el protagonista. Él es el yo soy, dice el Señor. Él es el que no puede ser derribado. Él es el fiel. Él es el que tiene el poder y la majestad. Ese Dios que se revela a través de la palabra. Qué importante es conocer la verdad. Gente que ha experimentado la gloria de Dios en una iglesia cristiana y que de repente se olvidan y vuelven a su ignorancia y vuelven a la confusión, a la oscuridad y empiezan a adorar lo que no saben. Las 10 tribus tenían conocimiento, pero les faltó conocimiento para parársele al rey y no dejarse llevar por un mandato político. Oído, por eso la iglesia no tiene nada que ver con la política. La iglesia no tiene nada que ver con cosas ni organizaciones de este mundo. La iglesia es un órgano vivo, divino. No nos olvidemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así se define. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una institución. No es un club. Es el cuerpo de Cristo. Con una meta, con una función, con una visión. Anunciar el Evangelio. Anunciar la palabra de Dios. Ojalá que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tenga el celo de la palabra. Tengamos el celo de la palabra. Tengamos el suficiente conocimiento para no dejarnos embaucar, para no dejarnos impresionar, para no dejarnos llevar y poner nuestros ojos en el único que merece toda la gloria y la honra, que es Cristo Jesús. Hay iglesias que empezaron bien y ahora son sectas. Hay predicadores que empezaron bien y ahora son apóstatas. Y más parecen brujos. Porque se desviaron, se olvidaron quién los puso en un lugar de honra. Todo eso puede pasar, porque el enemigo no descansa. Por eso tenemos que asirnos con toda la fuerza, con todo el empeño de la palabra de Dios. Aferrarnos a ella, degustar de ella, escudriñar, volver a leer una y otra vez, volver a escuchar una y otra vez, para afirmarnos en esa verdad. Para que cuando venga la prueba, cuando venga los engañadores, cuando vengan aquellos que quieren impresionarnos, usted y yo estemos firmes con el discernimiento del Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos dé la luz, el conocimiento, la palabra, para siempre tener la claridad, la firmeza
la voluntad. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra meta? Así que en esta noche pidámosle al Señor que Él guarde nuestro corazón, guarde nuestros pensamientos, y que toda esa palabra que ha sido estudiada, escuchada, recepcionada en nuestro corazón, guardada en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos la traiga a memoria cada vez que la necesitemos, para acordarnos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Nuestro destino es el cielo. Somos seguidores y discípulos de Jesús. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde. Vamos a pedirle con humildad, con sencillez, ir a los pies del Señor, del Maestro, para que siga guardando nuestro caminar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, y te pedimos, Señor, reconociendo nuestra torpeza, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que somos, Señor, frágiles y fáciles de engañar. Padre, guarda de toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida. Que cada verdad quede, Señor, estipulada, Señor, quede sellada en nuestro corazón, para que no nos olvidemos de tus palabras, de tus principios, de tus verdades, que nos han hecho experimentar libertad, gozo, paz, sanidad, provisión. Que nunca nos olvidemos que tú eres el único digno de toda adoración, reconocimiento y alabanza. Que te seguimos a ti. Y también te damos gracias por todos los instrumentos que tú has traído a nuestras vidas. Gracias por cada uno de los pastores, profetas, maestros, apóstoles que con celo tuyo, con temor de Dios, nos han capacitado, nos han enseñado la palabra de Dios. Pero guárdanos de los falsos maestros. Guárdanos de los que medran tu palabra, de los que quieren cambiar la verdad, de los engañadores. Guárdanos, Señor. Y permite, Señor, que sigamos conociendo, Señor, sigamos degustando de tu palabra, para que cada verdad nos haga más libres, más conscientes, con más discernimiento, para verificar, para confirmar cada palabra que tú nos das, Señor, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta noche que nos guardes, Señor, que nos establezcas en tu reino, que no permitas, Padre, que tu verdad, tantas verdades que hemos recibido, puedan ser olvidadas, para corregir nuestros caminos, para continuar, Señor, en esta preciosa aventura de la fe, teniéndote a ti como capitán, como general, como Padre, como sustentador, como proveedor de nuestras vidas. Te damos a ti la alabanza y la gloria, Señor, reconociendo que tú eres el único que puede salvarnos, el único que puede guardarnos, el único que puede dar lo que nosotros necesitamos y aún más de lo que necesitamos, Señor. Tú eres el dador de la vida. Tú eres la verdad. Padre, que siempre seamos guardados por tus verdades. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte, por no olvidarnos que necesitamos conocerte más, que no es suficiente, que necesitamos, Señor, escudriñar, meternos en tus pensamientos, escudriñar tu palabra, con ciencia, con inteligencia, para que tú nos afirmes, Señor, en tu camino, en tu propósito
y tu voluntad. Padre, permíteme bendecir a cada uno de mis hermanos. Bendecir tu iglesia, bendecir tu pueblo. Que esta palabra quede arraigada, Señor, para que podamos meditar en ella de día y de noche. Para que todo nos vaya bien. Gracias, Señor, porque tú provees a tu pueblo, porque tú salvas a tu pueblo, porque tú levantas a tu pueblo, porque tú provees a tu pueblo, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de mis hermanos con poder y gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.